San Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Yo veo en esta historia de Simón el fariseo y la mujer que entró a la casa de Simón un contraste que hay entre la religiosidad y el verdadero adorador, entre la religiosidad y el verdadero cristianismo. Y yo quiero hacer en esta noche una separación de lo que es una persona que es verdaderamente cristiana y una persona que se ha transformado con el correr de los años en una persona religiosa. Yo creo que los días que vienen sobre nuestra congregación, estamos orando por un despertar espiritual. A ver, para que entendamos, porque hay gente que quizás no entiende mucho. ¿Qué es un despertar espiritual, pastor? Explíquenme. Los discípulos de Jesús fueron ministrados acerca de la persona del Espíritu Santo antes de que Jesús se vaya a la presencia del Padre. Jesús vino con una misión. La misión de Jesús era venir a la tierra a pagar el precio por el pecado de la humanidad y volver al seno del Padre. Estuvo en esta tierra aproximadamente 33 años. Fue a la cruz y allí en la cruz Él reconcilió al hombre con la persona del Padre Celestial. Y allí el Señor trajo como consecuencia el perdón de todos nuestros pecados. Entonces, el Señor, antes de ascender al cielo, una vez resucitado, dejó una enseñanza. Ustedes les dijo a los discípulos, usted va a encontrar referencias acerca de que Él habla del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la persona que representa a Jesucristo aquí en la tierra. Es Dios mismo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que en esta noche, por ejemplo, te está convenciendo de tus pecados. Te está convenciendo de aquellas cosas que durante la semana hiciste mal. Es aquel que te dice: por este camino sí, por este camino no. El Señor dijo que era el Espíritu de verdad.
a cual el mundo no iba a poder recibir, pero que los discípulos sí lo iban a recibir y que iba a estar dentro de ellos y alrededor de ellos. Eso lo habla la Biblia en San Juan 14 y San Juan 16. Entonces, antes de ascender, una vez de que Jesús resucitó, Él tiene una charla con los discípulos y les dice: ustedes no se muevan del lugar donde yo les diga, quédense en Jerusalén, porque van a ser investidos de poder dentro de no muchos días. Entonces ellos hacen lo que el Señor les dice y se quedan en el aposento alto, donde están reunidos para buscar esa presencia prometida del Espíritu Santo. Y allí es donde los discípulos, orando a Dios durante 10 días, esto cae justo en el día de Pentecostés. Día de Pentecostés caía 40 días después de la Pascua, es decir, Jesús había muerto para la fiesta de la Pascua judía y 40 días después de la Pascua se celebraba la fiesta de las cosechas, que es lo mismo que decir Pentecostés. Entonces, en la fiesta de Pentecostés, 40 días después de la celebración, cae como regalo de Dios la visitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza a impactarlos tanto a los discípulos. Su lengua se confunde. Ellos no habían recibido esa experiencia, pero están orando y de repente su lengua hebrea se confunde y comienzan a hablar lenguas extrañas. Era señal, evidencia que el Espíritu Santo había descendido. Una de las señales. Otra de las señales es que días anteriores a la entrega de Jesús, ustedes conocen la historia de Pedro. Pedro era una persona impulsiva, una persona de carácter aguerrido, una persona que no le importaba contestarte mal adelante de un montón de personas. No le importaba a Pedro, por defender a Jesús, agarrar una espada y lastimar a un hombre y cortarle una oreja, porque tenía el carácter no transformado. ¿Se entiende? Un carácter no transformado. Escuche esto, un carácter no transformado es un carácter muy peligroso. Un carácter no moldeado por Jesús es un carácter muy peligroso. Y esto va para los hijos de Dios que están aquí, para los obreros de Dios que están aquí, para aquellos que quieren servir. Para el servicio se necesitan personas modeladas en su carácter. Pero pastor, no puedo servir si no estoy modelado. Sí puedes servir, pero le tenés que permitir al Espíritu Santo que modele tu carácter. Y Pedro, cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, él había negado a Jesús en el patio del templo y él se siente muy entristecido porque niega a su Salvador. Pero luego, cuando viene el Espíritu Santo, tiene la capacidad que no tenía antes para levantarse con voz de autoridad, bajo la unción del Espíritu Santo, y proclamar un mensaje de salvación a un pueblo que estaba en contra del Mesías. Entonces, ¿quién lo produjo eso? El cambio de carácter lo produce el Espíritu Santo. El hablar en lengua lo produce el Espíritu Santo. La capacidad de hablar de Jesús a otras personas lo produce el Espíritu Santo. La capacidad de adoración. Ustedes me vieron adorar hace minutos. Yo no soy cantante. Adoración no es lo mismo que ser un cantante. Hay que separarlos tantos. Conozco cantantes profesionales que tienen voces increíbles, pero son impíos, son homosexuales, son lesbianas. Aún conozco cantantes cristianos que no dan nada, son címbalos. Pero conozco cantantes cristianos que cuando se suben a una plataforma llenos del pan de vida, hacen que el Espíritu Santo descienda. Yo no soy cantante, pero soy adorador. Si yo cantaría en un culto, usted se iría despavorido corriendo a otra iglesia, porque no soy cantante, soy predicador. Y como predicador, me gusta la adoración porque creo en la adoración. Creo que la adoración abre los cielos. Y lo que usted vio en mí es simplemente el Espíritu Santo fluyendo. El Espíritu Santo es quien nos da la capacidad de ser adoradores. Entonces, todo eso habla de un mover, de un avivamiento espiritual. ¿Qué produjo también el Espíritu Santo? Personas evangelistas. No solamente era evangelista Felipe, no solamente era el trabajo misionero para el apóstol Pablo. El Espíritu Santo produjo una iglesia evangelista, una iglesia que evangelizaba. Todo eso tiene que ver con avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Es la vida del Espíritu Santo metida en el espíritu humano. Es la vida de Dios
que desciende por gracia y misericordia al espíritu humano, y el espíritu humano es prendido, se prende. Todos nosotros estábamos apagados, todos nosotros estábamos en oscuridad, todos nosotros no teníamos luz. Y cuando vinimos a Cristo, recibiendo al Señor, recibimos luz de vida, recibimos el soplo del Omnipotente por la acción, el actuar del Espíritu Santo. A partir de ese momento que tenemos la vida de Dios, nuestra vida comenzó a tener un brillo especial. Pero ¿sabe qué? Yo no quiero y nunca fue mi intención fundar en esta ciudad una iglesia llena de religiosos. No me simpatizan, como dice el Chavo, los religiosos. Y religioso no tiene que ver con aquel que lee la Biblia. Me encantan los lectores de la Biblia. Tiene que ver con personas que perdieron a Jesús en el templo. Y su adoración, su alabanza, su búsqueda íntima en su casa pasa a ser solamente un tiempo de obligación, porque tengo que orar, porque a mí el pastor me dijo que tengo que orar. Y entonces en esta historia hay dos contrastes. Tenemos un fariseo. El fariseo era un doctor, tenía un doctorado. Un doctorado en divinidad, como se dice hoy día. Hay un montón de doctores hoy, dando vueltas, pululando en las iglesias. Un montón de apóstoles soltando mensajes proféticos. Pero yo creo en una iglesia que suelta el fariseísmo. El fariseísmo es lo mismo que decir religión, para convertirse en personas apasionadas por Jesús. Entonces veo como primer punto a un fariseo lleno de religión. La religión habla de lo externo, pero no habla de lo interno. Y hoy día las iglesias están llenas, no sé si yo cuando hablo de iglesia hablo en general, llena de personas con religión. Por fuera parecen ser una cosa, pero por dentro son otra. ¿Se entiende? Por fuera parecen ser personas atractivas, seductoras en cuanto a lo espiritual, personas carismáticas, personas que pareciera que dan todo, pero surgió por ahí ayer, por situaciones que uno vive, una frase que yo puse no es parecer, es ser cristiano. No es parecer. Y hay personas que pareciera que son, que parecieran que practican un cristianismo. Pero el cristianismo no pasa solo por venir al culto. Cristianismo pasa por tener a Jesús en el templo y fuera del templo. Y el gran problema que tenían los fariseos es que ellos hablaban de Dios, proclamaban de Dios, enseñaban de Dios, pero interiormente no tenían de Dios. Y entonces cuando una persona no tiene de Dios, está practicando una religión. Y cuando se practica una religión, al principio está todo bien, pero después uno se aburre de ser religioso. Y hay algunos que no se aburren nunca, les gusta la religión. Y nosotros tenemos que tener cuidado con transformarnos de ser cristianos a ser religiosos. ¿Se entiende? Porque de ser cristianos llenos del fuego y de pasión por Jesús, a ser religiosos sin nada dentro, hay una brecha tan solo. Una de las características que tiene el enemigo es esta. El enemigo quiere apagar el fuego que hay en el corazón de los cristianos y quizás transformarlos en una reliquia dentro de la iglesia. Solamente se transformaron en pequeñas estatuas vivientes que vienen a la iglesia porque tienen que ir otra vez a la iglesia, otra vez a servir. Tengamos cuidado con eso, porque la pasión nunca se tiene que acabar, el fuego nunca se tiene que apagar. El fariseo estaba en su casa y tenía la visita del más grande.
No tenía la visita del pastor de la iglesia. El fariseo fue visitado por el más grande de todos los tiempos, por el maestro de los maestros, por el rey de reyes y el señor de los señores. ¿Y sabe qué? No tuvo la sensibilidad espiritual para discernir quién estaba en casa. Segundo, cuando nosotros dejamos de practicar el cristianismo vivo, perdemos la sensibilidad espiritual y ya no discernimos quién habita la casa. ¿Quién está habitando mi casa? ¿Quién es el que está visitando el templo? ¿Quién está visitando tu casa? Porque no es que Dios se mueve en el templo, Dios se quiere mover en tu casa, pero cuando falta sensibilidad espiritual, ya no podemos ver al Señor en el templo. Empiezo por el templo. Personas que están quizás aquí perdieron la sensibilidad por el culto. Qué bueno es venir a un culto y cerrar los ojos y arrodillarme delante de Dios y decir, no importa los años que tengan el camino, yo esto se lo suelto a los que son más antiguos en la fe, porque somos los más propicios a ser tentados por el enemigo, a transformarnos en personas religiosas, en personas que pierden caudal de vida de parte de Dios, en personas que pierden el fuego. No seas de aquellos que dicen, yo ya no necesito un altar, ya no necesito arrodillarme porque a mí los años me dan cierta autoridad espiritual. Esto va para los más viejos en la fe. Guarda con ese tipo de sentimiento, porque yo creo que ese pensamiento es usado como semilla diabólica para frenar tu crecimiento espiritual, para frenar el mover de Dios en tu vida, para frenar avivamiento, para frenar sanidad en tu alma, para frenar prosperidad económica, para frenar todo lo que Dios tiene. Este mensaje va para los más viejitos en la fe, pero también para los nuevos, porque el nuevo va creciendo y también puede que vaya perdiendo la sensibilidad espiritual. Y diga, yo ya me las sé todas, a mí nadie me puede enseñar, porque no lo dicen. Pero los mirás y te das cuenta que su cristianismo es un fariseísmo. Entonces lo primero que tenés que cuidar es no transformarte en el fariseo que perdió la sensibilidad. Jesús está en su casa y él no se da cuenta que Jesús es el Señor. Él no se da cuenta que el Rey de Reyes está sentado a su mesa. Me siento a tu lado, fariseo. Simón, estoy sentado, conversemos. Pongámonos a cuenta. Charlemos, ¿cuál es tu necesidad? Venimos a la iglesia, y esto se lo digo a los obreros, no es todo servicio. Tenemos que humillarnos ante sus pies y escuchar lo que el fariseo no quiso escuchar por falta de sensibilidad espiritual, porque Jesús está en el comedor de su casa y él no lo está atendiendo porque su religión lo separó del favor de Dios. Lo segundo, cuando hay fariseísmo, hay un espíritu de juicio. Cuando Simón está con Jesús y ve entrar a la persona, a la mujer, con frasco en mano, y que esta mujer está desarrollando un servicio de verdadera adoración, interiormente, este hombre comenzó a pensar en su corazón, este no sabe con qué clase de mujer se está metiendo. Y dice la palabra, una pecadora, como desprestigiando, haciendo de menos a una persona que viene por primera vez a los pies de Jesús con una necesidad extrema. Muy probablemente, no lo dice ahí la Escritura, posiblemente haya sido una prostituta que necesitaba del favor de Dios. Cuando hay fariseísmo, no se ve ya con misericordia.
Cuando hay fariseísmo ya no se ve a la gente con compasión. Ya no se ve a la gente y se destila ese cariño que Jesús tenía por la gente. Y eso es algo que nosotros nunca debemos perder. Si hay algo que caracterizó a esta iglesia, y me enorgullezco, un orgullo santo, perdóneme, es que aquí la gente ha entrado, mucha gente ha entrado y ha recibido el cariño de alguien que por ahí no era un líder, no era nadie, pero entró por esa puerta y alguien le dio un abrazo. Y esa persona salió del lugar diciendo: me amaron por primera vez en la vida. Me dieron una oportunidad la primera vez en la vida. Los fariseos no aman. Porque el fariseo, cuando se pierde la sensibilidad, se pierde el amor. Y uno comienza a ver a las personas con un espíritu de juicio, con un espíritu de crítica. Y comienza a ver, en vez de ver al pecador como una persona necesitada. Hoy estuvimos en una boda, y en esa boda todos eran pecadores. Los únicos creyentes, creo que éramos 4. Y qué lindo sentarme con los pecadores a charlar. Qué lindo sentarme al lado de una mujer que está tomando un vino. Había un barcito donde había hasta caipirinha. Pero a mí eso no me atrae. ¿Sabe lo que me atrae? Me atraen las vidas. Entonces me senté en esa mesa redonda, había como 8 personas, hablando del amor de Dios, hablando de lo que Jesús puede hacer, hablando de las oportunidades que Dios da, hablando de la grandeza de nuestro Dios. Cuando me subí al escenario a compartir la boda, yo trato de darle onda. Vio que la gente no está acostumbrado a ceremonias religiosas, no les gusta. Entonces la gente, cuando bajo de la plataforma, me dicen, alguien me abraza y me dice: qué bueno lo que usted dijo. Porque soy duro. Entre chiste y chiste le meto una verdad acerca del matrimonio. Y entonces la gente se queda impactada. Yo en un momento dije que éramos como matrimonio, éramos felices. Y a veces, iglesia, perdemos la sensibilidad por el pecador. Por eso hay poco evangelismo. Por eso hay poco evangelismo. Si bien tenemos evangelismo en la iglesia, pero no es suficiente. Por eso quiero salir de la campaña. Cuando se pierde la sensibilidad y luego tenemos un espíritu de juicio, andamos mirando, tengamos cuidado. Y después el espíritu de juicio entre la gente, entre los hermanos. Tengamos cuidado con esto. No es lo que yo veo. Yo, para conocer a alguien, para hablar de algo, de alguien, yo tengo que conocer a la persona. Pero puede estar al lado de alguien que tenga un corazón muy grande. Entonces, ¿qué hace el fariseo? El fariseo juzga de acuerdo a lo que ve. Mira esta. Mira este. Eso te hace perder. El ojo te hace perder la bendición. El ojo te hace perder la bendición. Lo que ves y lo que juzgas te hace perder la bendición. No juzgues a tu hermano, no juzgues a tu pastor, no juzgues a tus líderes, porque cuando tenés ese espíritu, entraste a convivir con un espíritu que no es el de Cristo, que es el espíritu que tenía el fariseo. Abrí los ojitos, abramos los ojitos. Amén. Damos un aplauso al Rey. San Lucas 18, versículo 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos. Tercero, escuche, cuando el fariseísmo vino a tocar nuestro corazón, nos sentimos dignos y comenzamos a confiar en nuestras habilidades, comenzamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Y sabe que hasta en ocasiones vivimos independientes del brazo de Dios. Ojo con esto, porque dice la Biblia: a unos que confiaban en sí mismos. ¿Qué te trajo hoy a la iglesia? ¿Sabe qué? Por eso yo estoy teniendo estas prédicas. Cuando leí el devocional de la semana pasada del leproso, y él fue tan fuerte para mí la expresión: al ver a Jesús. El leproso al ver a Jesús. Un leproso, ¿qué tiene para perder en esta vida? Un leproso no tiene nada para perder. El leproso ya está jugado. El leproso está perdiendo su vida, sus años de vida a causa de la enfermedad.
Pero al ver a Jesús, su vida comienza a cambiar. El problema está después del encuentro con Jesús. ¿Qué pasa en nosotros después que nos encontramos con Él? ¿Cómo sostenemos esa bendición que Él nos ha entregado? Porque corremos el riesgo, no solamente, mis amados, en primer lugar dijimos, el hombre se transformó en un religioso. En segundo lugar, el hombre comenzó a juzgar. Y en tercer lugar, este hombre comenzó a confiar en que él tenía cierta autoridad para levantar los brazos delante de Dios y adorar, cuando en verdad todo ha sido por la misericordia de Dios. Por eso, cuando yo predico acerca del leproso, no es que yo no me identifico. Yo me puedo poner de este lado y decir, muchachos, señoras, señores, soy tan leproso como ustedes, con la diferencia que un día el Señor de la obra me llamó y me dijo, te necesito como pastor en tal lugar. Y soy pastor también, un leproso de pastor, un leproso sanado con un micrófono en la mano compartiendo el mensaje. Pero ¿sabe qué? Sigo dependiendo de su toque, porque no confío en mí, porque soy peligroso, porque soy terco, porque soy vanidoso, porque soy narcisista. ¿Sabe lo que es un narcisista? Alguien que se ama a sí mismo y mucho, que dice, qué lindo que canto, que la gente me escuche, porque cuando me escucha la gente se derrite. La gente quiere ver a Jesús en nuestra vida. Y más hoy día, la gente no necesita un gran predicador elocuente que les diga todo acerca de la divinidad de Jesús, que se venga con un bosquejo hermenéutico. Sí, necesitamos conocer la palabra, pero me gusta la sencillez de la primera iglesia. Esa primera iglesia dependiente, que no confiaba en su propia justicia, que confiaba en la justicia divina, que para pararse delante de las personas oraban antes y cuando se paraban eran efectivos, ¿se entiende? No confiaban en sí mismos. Y cuando hay fariseísmo, fíjese lo que pasa. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias. Qué linda oración, mire. No soy como los otros hombres. Fíjese esto. Ladrones. Tiene todo lo que yo dije. Ladrones, injustos, adúlteros. Y aún como este pobre publicano. Ayuno, mire, ahí empieza a destacar sus cualidades. Tiene un narcisismo bien definido. Ayuno 2 veces por semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces confío en mí, dependo de mí. Todo lo que viene a casa depende de lo que yo trabajo. Eso no es confiar en Dios, eso es confiar en uno mismo. Y cuando alguien confía en sí mismo, le hablo a la gente de la iglesia, uno se ha transformado en un religioso. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que tener nuestros oídos espirituales afinados, porque podemos perder el manto de cristianismo y cambiarlo por el manto de la religión. Y lo que te va a salvar es Jesucristo y no la religión. Lo que te va a mantener vivo, fresco, alegre, feliz de estar vivo es la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que no se compara con un manto de religión. ¿Se entiende? Y por último describo, quizás haya más definiciones del fariseísmo. El fariseo es orgulloso. El fariseo es orgulloso. Hay algunos que se enorgullecen de su humildad. Ponen cara de humilde y hacen así. No es la cara, es el ser.
¿Quién es humilde, pastor? Humilde es la persona que yo la reto y no se enoja. No sé con quién hablaba estos días. No, hoy una hermana me dice, pastor, tengo unas ganas de servir en la iglesia. Y bueno, serví. Pero tengo un miedo. Pongámonos de acuerdo. Querés servir, pero ¿cuál es tu miedo? Miedo a que me lastimen. Y lo siento, te van a lastimar. Te voy a lastimar. Porque el que me diga acá que no lastimó a otro es un fariseo. Porque todos lastimamos. Todos lastimamos. Todos lastimamos. Todos tenemos la capacidad de lastimar, pero tenemos la capacidad de sanar y reconciliarnos. Lo que yo quiero decir es esto. Que humilde es la persona que a pesar del trato de Dios sobre su vida se sigue humillando. Se sigue humillando. Depende del cielo. Depende de una iglesia local. Su servicio a la iglesia local no es un servicio para un hombre o para varios hombres. Su servicio para la iglesia local lo hace para Cristo y lo hace de la mejor manera como para Dios. Guarda con enaltecernos. Escúcheme, esto va para todos. Cuando yo corrijo a alguien, sea quien sea, y esa persona no le gusta, ahí hay escondido un fariseo que no quiere renunciar a su religión. Entonces, ¿sabe qué? En esta iglesia no funciona esa gente, porque todos necesitamos. Alguien que está aquí me dijo, ¿sabe qué? A mí nunca me corrigieron en una iglesia. ¿Y cómo necesito que me corrijan? Claro, y yo también necesito ser corregido. Por eso estoy bajo cobertura. Por eso necesito a alguien que me diga lo que está mal en mi vida. Por eso necesito de un pastor que me diga, vos sos un sinvergüenza y estas áreas de tu vida las tenés que cambiar. Tu mensaje no está coincidiendo con lo que vos estás viviendo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces no nos enojemos cuando alguien nos corrige. Si hay un ujier que te reta porque dejaste la mochila del inodoro de la iglesia corriendo agua, no te enojes, no te enojes, porque es parte del trato de Dios. Porque cuando usted se enoja, usted está confiando en su propia justicia. Cuando usted permanece enojado y pasan los días y no se reconcilia con esa persona, usted se ha transformado no en un cristiano, en un religioso que no tiene vida de Dios. Y cuando usted no tiene vida de Dios, ¿qué es lo que tiene? No tiene nada. Entonces en esta iglesia funcionamos de esta manera. Le enseñamos a la gente a vivir dignamente delante de la presencia de Dios. Y cuando hablo de Dios, Dios necesita humillarnos, necesita que entendamos que usted y yo somos tierra, que vamos a terminar 1,5 metros bajo la tierra y que es el tiempo de humillarnos delante de su presencia para experimentar un verdadero mover del cielo. Y sabe lo lindo de la humillación, que de momento no me gusta. No me gusta cuando voy a una reunión normal, o una reunión donde hay pastores invitados y me digan, no, usted pastor no está anotado, se tiene que sentar en el fondo. Humanamente no me gusta. Pero son accionares del Espíritu Santo para humillar mi humanidad. Entonces cuando voy a una reunión y no me sientan en primera fila, digo, me quedo en el fondo y levanto la mano. Dios atiende acá y atiende allá. Y eso depende del corazón. Miren si yo me enojo. ¿Saben las personas que vi enojadas en un Luna Park, en una obra sanitaria, porque no la dejaban entrar? Parecían en vez de cristianos endemoniados. Porque yo necesito la bendición. Y se peleaban con el ujier. Y hasta casi lo quieren golpear al ujier. Ahora me pregunto, ¿entraron? ¿Qué recibieron adentro del templo? Nada. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo, la altivez es más grande que la humildad. Lo que son mujeres sabe lo que digo. ¿Dónde vas a descubrir quién sos? Cuando alguien te prueba. Yo dije el miércoles, creo, te pongo en presión. Te pongo bajo presión y ahí va a salir o lo bueno o lo malo tuyo. Van a salir las dos cosas.
Los que tienen auto van a salir, si les digo algo, van a salir corriendo. El pastor me trató mal, el pastor me dijo algo desubicado. Y a mí no me importa lo que pienses. Yo sé que Dios usa mi vida para tratarte. Y también usa muchos de ustedes para tratarme. Yo muchas veces me voy en la iglesia y digo, si no es por la presencia de Dios, a este lo boxeo, a este lo agarro del cuello. Pero tengo que mantener la espiritualidad, tengo que mantener la unción, tengo que mantenerme fresco. Y para mantenerme fresco, necesito estar en la presencia de Dios y necesito entender que Dios me trata a través de la iglesia. Y que si no fuese por los miembros impíos de esta congregación, no hubiese alcanzado alguna experiencia como pastor y tengo que seguir aprendiendo. Esto tómelo como un chiste, acá no hay impíos, hay santos. La humillación, ¿sabe lo que trae? Elevación. Hay algunos que quieren elevación sin humillarse. Si usted quiere elevación sin humillarse, le voy a dar un consejo. Vaya a algún edificio en el microcentro. Vaya a planta baja, tome un ascensor y elévese. Es la única manera que Dios lo va a elevar. No hay elevación sin humillación. No hay elevación sin humillación. Amados, ¿cómo me voy a transformar en un fariseo si Jesús me amó? Yo no fui desde la óptica humana. Usted va a decir, usted no fui un gran pecador. Pero no se necesita ser un gran pecador. Soy pecador. Y por ser pecador fui amado. Ya eso es suficiente para amar a Jesús. Imagínense esta escena. Esta mujer había practicado la prostitución por años. Esta mujer había conocido amores, entre comillas, en las diferentes noches de su vida. Algún hombre le prometió llevarla a vivir con él. Pero era todo una fantasía para poder sacarse las ganas. A través de los años esta mujer perdió la credibilidad en el amor. Y de repente le hablaron de un Jesús que estaba en la casa de un fariseo. Y ahora ha preguntado, ese Jesús que abraza al que nadie abrazaría, ¿habrá sido ese Jesús que sanó al leproso? Sí, él está en la casa de Simón el fariseo. ¿Por qué no te acercás? Y esta mujer, casi sin conocerlo, agarró lo más valioso que ella tenía y fue tras el Señor. Y cuando lo vio, Jesús irradiaba amor por sus ojos. No hay un diálogo. Pero el mirar de Jesús, amados, el mirar, el que el Señor te haya mirado, estás aquí porque Dios te miró. Estás en este lugar porque un día Jesús te miró. Y Jesús no te miró con juicio, no te miró con prejuicio. Jesús te miró con amor. Esos ojos que destilan como llama de fuego, dice la Biblia. Esos ojos te miraron con mucho cariño. Esos ojos no miraron el pecado. Esos ojos no miraron toda nuestra impiedad. Esos ojos no miraron cuántas veces nosotros nos equivocamos. Esos ojos no miraron, quiero que me escuches, las veces que te desubicaste con alguna persona o cuántas peleas has tenido. El Señor no te juzgó, el Señor te miró solamente con mirarte. Y que Él te suelte una sonrisa es suficiente para saber que Él te ha amado eternamente. Con amor eterno te ha amado, dice el Señor. Por eso he prolongado mi misericordia sobre ti, dice el Señor. Él te mira en esta noche con ojos de amor, como ha mirado esa mujer. Cuando esta mujer fue mirada por Jesús con esos ojos de amor, ¿sabe que Jesús no necesita hablar para demostrarte amor? ¿Sabe las veces que entré a un culto y me sentí desvalido, desprotegido, quizás por la gente? Pero cuando fui a la presencia,
Sentí su abrazo. O vino un don nadie. Me dio un abrazo. Y sentía, ese Jesús abrazándome. Jesús no necesita hablarte muchas veces para demostrarte el amor y el afecto que Él te tiene. El mirar de Jesús fue suficiente para esta mujer. Esta mujer dice que rompió ese vaso y comenzó a enjugar sus cabellos con el perfume. Alguien que se siente amado es alguien que comienza a amar.